Ya. Entonces, ya hemos visto el análisis de las funciones, que consiste en hallar el dominio, hallar la imagen y hallar la inversa de una función. Luego de haber hallado el dominio, se establece qué valores de x vamos a usar para evaluar la función, es decir, para reemplazar en la función y hallar valores de y. Esos valores de y que se hallan se completan en la tabla y se tienen pares ordenados de coordenadas. Cada una de esas coordenadas se representa en nuestro plano de coordenadas y ya tenemos la función graficada. ¿Listo? Em, Ahora, hemos estudiado los distintos tipos de funciones jóvenes. Para que tengan una idea, nosotros comenzamos la materia estudiando geometría analítica. Están las funciones constantes. Cuando y es constante, la línea es una línea recta horizontal en ese valor de y que es constante. Aquí dice y igual a 5. Contamos y 1, 2, 3, 4, 5. E y siempre va a ser 5, no importa el valor que tenga x. Está esta otra función que es x igual a 3, también es constante. X igual a 3. X siempre va a ser 3, no importa el valor de y. ¿Ya? Esa es una función constante. Esta de aquí abajito es y igual a menos 1. Y siempre vale menos 1, no importa cuál sea el valor de x. ¿Listo? Para estas funciones, por ejemplo, para estas funciones horizontales, y igual a una constante, y igual a una constante, entonces el dominio pertenece a todos los números reales. No hay restricción. La imagen también van a ser todos los números reales. ¿Listo? Aquí tenemos estos ejemplos. El dominio va desde infinito hasta menos infinito en las funciones constantes. Es decir, son todos los números reales. Y la imagen va a ser siempre una constante. Y igual a una constante a un número. Y siempre va a ser 5, siempre va a ser la constante. Para esta otra línea, y siempre va a ser menos 1. Si la función es x igual a un número constante, el dominio siempre va a ser ese número constante y la imagen van a ser todos los valores de y que puedan asumir cualquier valor de los números reales. ¿Ya? Esa es la función más sencilla que existe. Y igual a un número o x igual a un número. Es la función constante. Ahí se puede asemejar a una función como una ecuación de la línea recta y igual a pendiente por x a la 0. X elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es 1, por pendiente simplemente la pendiente. Si la pendiente es horizontal, tenemos pendiente 0. Si la pendiente no existe, es una pendiente vertical. ¿Ya? Después tenemos a la función lineal, que tiene esta forma. Y igual a pendiente por x más la ordenada en el origen. Es decir, y o f de x es igual a un número por x más otro número. Este caso es y igual a x más 4. Esta otra línea recta es y igual a menos 2x menos 1. El dominio de una función lineal son todos los valores de los números reales para x y la imagen son y cualquier número real también. Ya no hay ninguna restricción, no hay ningún riesgo de indeterminación en la función lineal. Después están otras funciones elementales como la función identidad. En esa el valor de x es exactamente el valor de y. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 4, y vale 4. Entonces y es igual a x. Miren, la función es y igual a x. El dominio son todos los números reales para x y la imagen son todos los números reales para y. Luego está la función potencia. La función potencia, hemos visto y igual a x elevado a una potencia par, tiene esta forma. Vimos para y igual a x al cuadrado. Mientras más grande sea la potencia, más pegadita al eje y va a ser la figura de la función. ¿Ya? Luego
tenemos la potencia impar. Hay una diferencia entre una potencia impar y una potencia par. En la potencia par, cualquier número elevado a potencia par es positiva. Entonces, miren, x. Aquí está el cero. X menos uno elevado a potencia par se vuelve más uno. Menos 2 elevado a potencia par se vuelve un positivo. En cambio, en las potencias impares, menos uno elevado al cubo, menos uno por menos uno, más uno. Por el tercer menos uno se vuelve negativo. Entonces, en la potencia impar, los valores de y que corresponden a valores de x negativos van a ser negativos. En la potencia impar, la figura tiene una forma de S, ¿ya? En cambio, las potencias par tienen una forma de B o U. ¿Listo? Después tenemos a las funciones polinomiales de grado par, es decir, cuando tenemos polinomios. Y igual x al, si el grado es par, va a ser x igual a, y igual a x a la cuarta más 3x al cubo menos 2x más x menos 5. Es decir, el primer exponente de x es un exponente par. Si el número de ese primer término, si el coeficiente de ese primer término es positivo, la función tiene esta forma, como una W. Si el primer coeficiente, el número, la constante que está delante de la primera X con el máximo exponente par, la función va a tener esta forma, como una U volcada. Después, si el grado máximo del exponente es impar, la función, si el primer coeficiente, la constante es positiva, va a tener esta forma. Y si la primera constante que corresponde a ese máximo exponente impar es negativo, la función va a decrecer hacia la derecha. A medida que avanza x, la función va a ir bajando. ¿Ya? Esto estoy avanzando rápido porque es solo para que conozcan los distintos tipos de funciones. Nosotros hemos analizado las funciones exponenciales. Cuando la base es mayor que 1, la función exponencial va creciendo así. Cuando la base es exactamente 1, 1 elevado a cualquier número es siempre 1. Entonces se convierte en una función constante. Y igual a 1 elevado a cualquier número va a ser simplemente 1. Y igual a 1. En cambio, cuando la base está entre 0 y 1, cuando la base es mayor que 0 y es menor que 1, la función exponencial es decreciente, de esta forma. ¿Ya? Pero nunca va a asumir valores negativos en Y. ¿Listo? En el primer caso, tampoco va a asumir valores negativos en Y. Es decir, la imagen de la función siempre va a ser números positivos. La función logarítmica hemos visto, cuando la base es mayor que 1, la función logarítmica crece de esta forma. Si la base estuviera entre 0 y 1, la función logarítmica es decreciente de esta forma. ¿Listo? Después tenemos las funciones trigonométricas. La función seno tiene esta forma de olas, de mesetas, valles y otra vez mesetas. ¿Ya? La función coseno es similar, solo que está desfasada. Cuando es 0, tiene un valor de 1 y va moviéndose igual que una ola. Después está la función tangente, en la que cada pi medios, ahí se tiene una asíntota y, y otra vez cuando llega a pi medios. Es decir, cuando el ángulo es de 90 grados, la pendiente es infinita, es decir, no existe pendiente, por lo tanto, esta llega a ser una asíntota. En los 90 grados, en los 270 grados, la pendiente es infinita. ¿Ya? Después están las funciones trigonométricas inversas. No las vamos a estudiar a detalle porque no las utilizan ustedes en la carrera.
Después está la función parte entera. Esta función parte entera es una función rara, miren. Esta parte iluminada nos da la parte entera. El entero de la parte que está de un número es que está entre 0 y 1. El entero de 0,7 es el 0. Es lo que está antes de la coma. El entero de 0,95 es el 0. El entero de 1,25 es 1. El entero de 2,7 es 2, y igual a 2. ¿Ya? Entonces estos corchetes nos dicen que es la parte entera. Después la función valor absoluto. Hemos visto un poco de valor absoluto. Nos dice, cualquiera que sea el valor de x en el valor absoluto va a salir con signo positivo. Si x es menos 2, su valor absoluto es más 2. Si x es menos 1, su valor absoluto es 1 positivo. Si x es 1, y va a ser 1. Su valor absoluto es 1. ¿Ya? Después está la función racional, cuando tenemos a la variable en el denominador de una fracción. Entonces hemos visto que hay asíntotas y la función viene desde menos infinito, paralela a la asíntota. Luego tiene esta curva y se va hasta abajo, hasta infinito. Llega paralela a esta asíntota, desaparece del lado izquierdo, aparece al lado derecho, pero arriba. Luego vuelve a bajar la función, se va hasta infinito. Cuando está por infinito, desaparece de esta parte de arriba, aparece abajo, pero al principio del universo. ¿Listo? Entonces todo el tiempo ocurre ese comportamiento de la función racional. Esas son las principales funciones, los principales tipos de funciones, jóvenes. Les voy a mandar un video con estas explicaciones para que lo puedan ver luego con calma y puedan reconocer los distintos tipos de funciones. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es ejercicios entre funciones, operaciones entre funciones. ¿Listo? Para eso yo voy a abrir una diapositiva de PowerPoint y ahí vamos a hacer los ejercicios con funciones. A ver, un momento. Combinación de funciones jóvenes consiste en tomar dos o más funciones y unirlas. Se puede unir mediante operaciones básicas como las operaciones aritméticas que hemos aprendido en colegio. Esas operaciones aritméticas son a partir de dos funciones que dependen de la misma variable, como acá f de x depende de la variable x, f de x es igual a 3x menos 7. G de x depende de la variable x, porque al otro lado de la igualdad dice 4x al cuadrado menos 4. La primera forma de combinar funciones es a través de la suma de funciones. Aquí dice, la función f más g, si ambas dependen de x, es igual a escribir todo lo que es igual a f de x más escribir todo lo que es igual a g de x. Entonces, nosotros escribimos f más g de x. En lugar de f de x, escribimos a qué es igual. Sería, a ver, a qué es igual f de x a 3x menos 7. Luego, tenemos que escribir este signo más. Ahí está. Y en lugar de g de x, escribimos a qué es igual g de x. G de x es igual a 4x al cuadrado menos 4. Listo. Pero podemos todavía ordenar, podemos reducir términos semejantes y realizaríamos eso. Primero va el 4x al cuadrado más 3x y menos 7 menos 4. Sumados menos 7 menos 4 nos da
menos 11. Entonces, jóvenes, la función f más g de x es igual a 4x al cuadrado más 3x menos 11. Ese es el resultado de combinar las funciones f más g de x. ¿Se ha entendido, jóvenes? Ingeniero, ¿y no se factoriza eso, el resultado? No es necesario. No es necesario, solo hemos combinado la función y hemos hallado una nueva. No necesitamos factorizar. ¿Ya? No necesitamos factorizar. Ahora Ahí miren, termina la resolución, ingeniero. ahí termina. No le Ah, ya, hacen nada más. ya. Luego podemos combinar funciones mediante la resta. Miren, si decimos que restemos las funciones, aquí se coloca un signo negativo y todo lo que es igual a la función g de x lo colocamos dentro de un paréntesis. ¿Ya, jóvenes? Entonces, fíjense, vamos a hacer eso para nuestro ejemplo. F menos g de x, ¿dónde está f de x? Aquí está. Ahí está. Luego dice, escriban el signo menos. Ahí está el signo menos. Y dentro de un paréntesis, coloquen a todo lo que es la función que está restando. En este caso, g está restando, aquí está g. Todo eso lo colocamos dentro de un paréntesis. A ver. Ahí está el paréntesis. ¿Listo? Entonces, lo importante en la resta es el minuendo, el que está antes de del signo de resta, lo colocan tal como está. F de x es igual a 3x menos 7. Menos, aquí está el signo menos. Y la función que está restando g de x la colocamos dentro de paréntesis, porque este signo menos va a distribuirse y va a cambiarle el signo a cada término que está dentro. Domingo está levantando la mano, ¿hay alguna consulta? Hola. Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches. Fue una equivocación, me disculpa, ingeniero. Ah, ya, ya, no hay problema, no hay problema. Si tienen duda, me preguntan nomás. ¿Listo? ¿Están entendiendo cómo estamos haciendo? Porque cada uno de estos incisos, bueno, les voy a hacer una pregunta de cada una de este tipo de combinaciones y cada uno vale 10 puntos. Miren que son sencillitos, se puede hacer en una línea. No es necesario que factoricen, solo hacen estas operaciones. 10 puntos. La resta, f menos g, escriben f menos, aquí está la fórmula. Escriben todo lo que es f de x, ahí está. Menos, y entre paréntesis escriben todo lo que es g de x. Ya lo hice. Ahora tengo que ordenar, reducir términos y este signo negativo distribuir. ¿Qué hace? Va a romper al paréntesis, pero va a distribuirse el negativo con cada término que está dentro. Entonces, miren, acá me va a quedar así. Perdón. Acá me va a quedar así. 3x. 3x menos 7. Ahora, menos por más 4x al cuadrado, ¿qué queda? Menos, menos Menos, 4 cuadrado. menos 4x al cuadrado. ¿Listo? Porque no quiere. Sí. Oh, qué raro. Bueno, voy a copiar este. Ahí está. Menos 4x al cuadrado. Y menos por menos 4, ¿qué nos da? Más 4. Más 4. Más 4. Listo. ¿Podemos hacer algo más, jóvenes, o ya no? Nada más. Ordenar. Ordenar. Lo único que nos queda por hacer es ordenar. Entonces ordenamos. Y reducir términos, igual. Y reducir términos semejantes. Entonces, menos 4x al cuadrado, ya lo tomé. ¿Cuál más tengo que tomar ahora? 3x. 3x, Más 3x. ¿Algo más?
Menos 3. Menos 3 sería. Menos 7 más 4 son de distinto signo, pero el más grande es 7, entonces va a mantenerse el signo del menos 7. Menos 7 más 4 es 3. Ahí está. Y así lo dejan. Ya, jóvenes, si les sale que el primer término luego de ordenar les salió negativo, ustedes no digan yo quiero que sea positivo. Lo dejan así. ¿Ya? Entonces, todo eso es igual a... Pero el primer signo era negativo. ¿Ya? Y así lo dejan. Entonces, fíjense, yo voy a insertar unos cuadritos con la respuesta. Aquí, por ejemplo, aquí está mi respuesta. Ahí está la red. Uy, qué feo. Ahí está. ¿Ya? Sigue feo. Pero esa es la respuesta. ¿Se puede ver, jóvenes, o no? Se ve, licenciado. Ya. Entonces el mismo cuadrito y yo voy a copiar y lo voy a poner allí en el resultado de la resta. No sé por qué no quiere. Ya, ahora sí. Entonces la resta es esa. Ya, jóvenes, esa es la resta de las funciones. Ahora, en la suma, hemos visto en los axiomas de los números reales, la suma es conmutativa, tiene la propiedad conmutativa. En cambio, la resta no es conmutativa. ¿Ya? F más G es lo mismo que G más F. F menos G no es lo mismo que G menos F. Y eso se los voy a mostrar ahorita. A ver. Vamos a ver acá. Entonces, G menos F no es lo mismo. G menos F. ¿Ya? G menos F de X. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí dice la fórmula. ¿Qué tendríamos que hacer, jóvenes? Reemplazar los valores de X. A ver, vayamos reemplazando acá. Ahí está. Entonces, G menos F. Lo copiamos. Vamos a colocar. Primero que colocamos a la primera función, a la que esté el minuendo, antes del signo negativo. G de X es esta. ¿Cuánto No, es? la La otra. otra. La segunda. Entonces escribo primero 4x al cuadrado menos 4. Lo escribo acá. Ya está. Después dice la fórmula que tengo que escribir un signo negativo y dentro de paréntesis, ahí coloco la función que está restando, a f de x. Y f de x es esta función. Dice f de x a qué es igual a 3x menos 7. Entonces, en la fórmula, en lugar de poner esa, coloco 3x menos 7. No quiere. No quiere colocar. A ver. 3x menos 7. Ahí está. Ahora, ¿qué más podemos hacer, jóvenes? Ordenar. Hacer ese producto que está separado por el signo menos, ¿no? Ujú. Entonces, primero 4x elevado al cuadrado menos 4. Ahora sí. Menos por más, ¿qué nos queda?
Menos por más 3x, ¿qué queda? Menos Menos 3x. 3x. Menos 3x. Menos por menos 7, ¿qué queda? Más 7. Más 7. Entonces, jóvenes, el siguiente paso es escribir ordenado el resultado. ¿Ya? Copio, acá pego y copio este resultado, pero lo vamos a ordenar. Entonces, primero es 4x al cuadrado menos 3x más 7 menos 4, ¿cuánto da? Más 3. Más 3. Perfecto. Ese sería el resultado. Voy a ampliar un poquito aquí abajo. Ese es el resultado. Me copio acá. Este es el resultado de g menos f de x. Ahora, aquí lo dejamos. Si el primer término nos salió negativo, jóvenes, se lo deja así tal como está. Ustedes no sientan la tentación de querer arreglarle la vida. Si es negativo, déjenlo así negativo. Tiene derecho a existir. ¿Ya? Si es positivo, déjenlo tal como salió positivo. Tiene derecho a ser como quiere ser, como es su naturaleza. Nosotros por desesperados no vamos a decir, voy a multiplicar por menos 1 toda la función para que el primero no sea negativo. Si ustedes multiplican por menos 1 toda la función, miren, este negativo se vuelve más. Este positivo se vuelve menos. Este negativo se vuelve más. Si a ustedes no les gustó que el primer término sea negativo y multiplican todo por menos 1, lo arruinaron. Ya no sería f menos g de x. ¿Qué se volvería? G menos F. G menos f. Entonces, ¿me han entendido, jóvenes? Si en algún momento les sale el primer término negativo, lo dejan así y no se preocupan. Es la vida de esa función. Nosotros no tenemos que meternos como a veces hay unas señoras excesivamente comunicativas en los barrios, por no decirles viejas chismosas que se meten en la vida de todos los vecinos del barrio. Entonces quieren arreglarle la vida a los que están descarriados, a los negativos, pero esas señoras no se fijan en su propia vida. Entonces ustedes no tienen que ser así. Si en las matemáticas un resultado les salió negativo, respétenlo y déjenlo así. Si ustedes van a querer cambiarle su esencia, van a encontrar otra cosa y ya no va a ser el resultado que se les pidió en el ejercicio. ¿Me han entendido, jóvenes? Sí, le dicen. Si les Sí, salió ingeniero. negativo, lo dejan tal como está. No digan por caprichosos o por comedidos, voy a multiplicar por menos 1 para que el primero no sea negativo. No hagan eso porque si no lo arruinaron y ya no sería f menos g. Se volvería g menos f y yo les pondría mal. ¿Ya? ¿Me han entendido cómo se combina mediante la suma y la resta? Ingeniero. Ingeniero, una pregunta. Usted dice que cada Sí. uno va a valer 10 puntos. Sí, ¿También va a haber multiplicación y división de esto o no? sí, ahorita les voy a mostrar. Ahorita les voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, vayan copiando, vayan secándole captura mientras, no, vayan copiando y enseguidita vamos a hacer más ejemplos. Pero por el momento vayan copiando. Voy a poner pausa un momento, cópiense esos dos ejemplos. ¿Ya? Yo voy a poner pausa. Entonces, jóvenes, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que la nota importante, la suma de funciones goza de propiedad conmutativa. Nota 2. La resta de funciones no goza de propiedad conmutativa. ¿Listo? Eso es muy importante. En la suma, el orden de las funciones no altera el resultado. En la resta, el orden de las funciones sí altera el resultado. Miren que no es lo mismo f menos g de x que g menos f de x.
f menos g nos sale menos 4x al cuadrado más 3x menos 3. G menos f nos sale positivo el primero, 4x al cuadrado menos 3x más 3. ¿Ya? Eso. Lo mismo ocurre con la multiplicación y la división. En la multiplicación también hay conmutatividad, en la división no. Entonces veamos el ejemplo de la multiplicación. Vamos a ver. Entonces, vamos a desarrollar la multiplicación con ese ejemplo que tenemos. Dice, la multiplicación de f por g de x, dice, ustedes agarran un paréntesis y otro paréntesis. En el primer paréntesis colocan la primera función. La primera función es f de x, entonces f de x que es igual a esto, copiamos, lo colocamos dentro del primer paréntesis. G de x va en el segundo paréntesis. Aquí dice en el segundo paréntesis coloquen g de x. ¿Qué es g de x? Es 4x al cuadrado menos 4. Listo. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Proceder a multiplicar. Cada término del primer paréntesis, términos son los que están separados por sumas, restas o igualdad. Dentro del primer paréntesis, cada término es el que tiene coeficiente o constante, variable y exponente, y están separados por sumas o restas. Este 7 es un término independiente. Su variable tiene exponente 0. X a la 0 es 1. 1 por 7, 7 nomás. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se multiplican las funciones? Cada término de la primera, miren, aquí está, ese término de la primera función, lo voy a multiplicar por cada término de la segunda función. Vamos con esta. Cada término de la primera función lo multiplico con cada término de la segunda función. ¿Ya? Ese 3x lo multiplico por 4x al cuadrado. Luego, miren, 3x también por menos 4. Luego, el segundo término, incluido el signo, lo multiplicamos. El segundo término, incluido su signo, lo multiplicamos ya también por cada término de la segunda función. Entonces, miren. Ahí está. Vamos a multiplicar con una línea verde. Ahí está. El segundo término, incluido su signo, multiplica a cada término de la segunda función. Desarrollemos. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, la primera multiplicación con azul. Voy a escribir con color azul las primeras multiplicaciones. Está mi azul y digo. ¿Cómo multiplicamos términos? Primero se multiplican los signos. Más por más, ¿qué nos da? Jóvenes. Más. Más. Ahora multiplicamos los números. 3 por 4. 3 por 4. 12x al cuadrado. 12. Y después, quería yo que salga azul.
12x. Ahora, miren, dice, tenemos x por x al cuadrado. ¿Cuál es el resultado de multiplicar X al cubo. A la la 3. misma, X al cubo la misma base? y ¿Qué se se suman hace? los exponentes. Se suman los exponentes. Se mantiene la base x y sus exponentes se suman. 1 más 2 sería exponente al cubo. Al cubo. ¿Ya? 2x al cubo. Entonces, primero se multiplican los signos. Más por más, positivo. 3 por 4, 12. X por x al cuadrado es x al cubo. Ya está. Ahora multiplicamos 3x, ese primer término del primer paréntesis, por el siguiente término del segundo paréntesis. 3x por menos 4 es más por menos, ¿qué sería? Menos Menos Menos. 3 por 4, 12X. 3 por 4, 12. 12. X por 1, X. X. X nomás. Ya está. Ya hemos hecho entonces las multiplicaciones del primer término del primer paréntesis con cada término del segundo paréntesis. Ahora vamos a hacer con verde. Vamos a hacer con verde. El segundo término es incluido su signo. Primero los signos. Menos por más, ¿qué nos da? Menos. Menos. Y yo le voy cambiando el color. Ahí está el verde. Menos 7 por 4x al cuadrado, ¿qué es? 28. 7 por 28x al 4, cuadrado. 28x al cuadrado. Está, a ver, perdón. Menos, ¿no es cierto? Menos 28x al cuadrado. Ahora, menos 7 por menos 4, ¿cuánto es? Más 28. Menos por menos más 28. Listo. Ya está. Ahora, ¿ahí termina la multiplicación, jóvenes, o hay que hacer algo más? Se ordena y se reduce los términos semejantes. Se ordena y se reduce. Muy bien. A ver. A ver aquí. Veamos. Eso es igual a ¿qué? ¿Cuál va primero? ¿Cuál 12x al cubo Vamos ordenando en forma descendente. 12x elevado al cubo. ¿Ya? Menos menos 12x. ¿Cuánto? 28x al cuadrado. ¿Cuál va primero? ¿12x o 28x al cuadrado? X al 28. cuadrado. Entonces, menos 28x al cuadrado. Listo. Después, Menos 12x. Más 16. menos 12x. ¿Y qué más? Más Más, 16. más 28. Más 28. Perdón, ahorita lo corrijo. Entonces, esa cantidad nos salió más 28. Más 28. Ahora, ese es el resultado. Entonces, escribimos el producto de multiplicar f por g de x. Nos salió esa cantidad. Y ahí está. Ese es el resultado. Solo que yo le pondré un color negro. Negro. ¿Ya? Ese es el resultado de multiplicar f por g de x. Quiero que ustedes multipliquen g por f de x. Quiero que multipliquen g por f de x. Y les aseguro que va a salir exactamente el mismo resultado. G por f de x es igual y ustedes calculen ese resultado. ¿Ya?
G por f de x, calcúlenlo. Les aseguro que va a salir exactamente el mismo resultado porque en la multiplicación también se cumple la propiedad, la propiedad conmutativa. Ya está, ingeniero. ¿Ya? ¿Sale lo mismo? Sale lo mismo. El mismo resultado. Entonces sale exactamente lo mismo, jóvenes. Sale exactamente lo mismo. El procedimiento ya han visto cómo se lo aplica. El resultado es exactamente el mismo. Donde sí no se aplica la propiedad distributiva es en la división de funciones. Veamos la división de funciones como sería. División de funciones. Y ya. Entonces, división de funciones, en lugar de la multiplicación, se escribe la división. Ahí está. No es necesario el paréntesis. Ahí está la división de funciones. ¿Ya? Entonces, para la división de funciones colocamos en el numerador la función que está en el numerador, en el denominador colocamos la función que está en el denominador y lo que sí hacemos en la división sí hacemos lo siguiente. Factorizamos numerador, factorizamos denominador y simplificamos. ¿Ya? Si no se puede factorizar el numerador, si no se puede simplificar el denominador, tal vez ya no podemos simplificar nada más. ¿Listo? Entonces, aquí desarrollemos nuestra división. La vamos a desarrollar en este paso para el ejemplo que tenemos. Entonces, en lugar de f de x, yo copio lo que es f de x. Ahí está. En lugar de g de x, yo copio lo que es g de x. Ahí está. Ahora observo y veo si se puede factorizar o no. No se puede factorizar. ¿Listo? Entonces el procedimiento para la división dice factorizar numerador y denominador y simplificar. Y simplificar factores comunes. En este caso no hemos podido factorizar, la dejamos ahí la división. ¿Listo, jóvenes? ¿Cuál será el resultado de g entre f de x? A ver, jóvenes, muéstrenme. El mismo se va a mantener. A ver, 3x menos 7 sobre 2x menos 4. a ver, vean lo que les estoy diciendo. Ah, perdón. G entre Al f de revés, ¿no? x. Ah, sí, sí. ¿Cómo quedaría? 4x al cuadrado menos 4 en el numerador. Ahí está. Y en el denominador, 3x menos 7. ¿será lo mismo la división f entre g que g entre f? No. Entonces tampoco se puede factorizar y ahí queda. Pero hay que escribirlo. No se puede factorizar y ahí termina la división.
En cambio, si se pudiera factorizar el numerador, si se pudiera factorizar el denominador y hay factores comunes, los simplificamos y ya está resuelta. ¿Listo? Entonces se los voy a proyectar para que terminen de copiar. Lo único que falta anotar aquí abajito es la nota 2. En la división no se aplica la propiedad conmutativa. El orden de las funciones que estamos dividiendo altera el resultado. No es lo mismo f entre g de x que g entre f de x. ¿Ya? Vayan copiando y ahorita continuamos viendo ya más ejemplos de estas 4 operaciones. Para la división de funciones, jóvenes, colocamos en una fracción el numerador. En el numerador colocamos la función que está en el numerador, es decir, lo que está al otro lado del símbolo de igualdad. Y en el denominador colocamos a qué equivale esa función del denominador. Por ejemplo, para nuestra división f entre g de x, colocamos en el numerador, colocamos f de x, que es 3x menos 7. En el denominador colocamos g de x, que es 4x al cuadrado menos 4. Ahora, para dividir, lo siguiente que tenemos que hacer es factorizar el numerador y factorizar el denominador. Si uno de ellos ya es una expresión lineal, es decir, si no hay cuadrados, ya está factorizado, es una expresión lineal, ya es un factor. Pero el de arriba no se puede factorizar, pero el de abajo sí. Es una diferencia de cuadrados y la factorizamos. Entonces el de arriba no lo factorizamos, pero el de abajo sí. Como una diferencia de cuadrados, como la multiplicación de dos binomios conjugados. En dos paréntesis colocamos como primer término la raíz del primero. Raíz de 4x al cuadrado es 2x. Ese primer término lo colocamos en los dos paréntesis. Después, la raíz del segundo lo colocamos en un paréntesis sumando y en el otro restando. ¿Ya? El siguiente paso es, después de haber factorizado numerador y denominador, vemos si hay factores en el numerador y factores en el denominador que podamos simplificar. Si hay un mismo factor en el numerador y en el denominador, los tachamos entre sí y se simplifican y queda más sencillo el resultado de la división. En este caso solo hemos podido llegar a factorizar el denominador. No se puede simplificar nada, ahí termina. ¿Ya? Ahí termina este ejercicio. En cambio, por ejemplo, para hacer g entre f de x, colocamos en el numerador, colocamos lo que es la función g de x, 4x cuadrado menos 4, y en el denominador f de x, 3x menos 7. ¿Ya? Después factorizamos el que se puede factorizar el numerador, lo hemos factorizado, el denominador ya no se podía factorizar y vemos si se puede simplificar algún factor del numerador con algún factor del denominador. No se puede y ahí termina nuestra división de funciones. Entonces, jóvenes, vayan copiando y enseguida hacemos bastantes ejercicios para practicar. ¿Ya? Entonces, hoy después de clase les voy a mandar un mensajito al grupo para que puedan entrar a autoevaluarse la asistencia y participación. Ustedes entran ahí, escogen uno de los valores del cuestionario sobre asistencia y envían, terminan el intento. Escogen uno de los valores de participación, envían y terminan el intento y ya están sus calificaciones. Sean sinceros, sean honestos y eso se los dejo para que ustedes se autoevalúen. Lo bonito es que he estado ya 2 semestres con estas clases virtuales antes de ustedes. Ustedes ya son el tercer semestre y siempre se han autoevaluado de forma honesta. ¿Ya? El porcentaje, el promedio que se han ido evaluando de asistencia, de participación, se parece mucho al de Moodle, pero en algunos casos sí mejora un poquito, o ustedes dicen, no, no asistí siempre, o entraba, marcaba y me salía, no que me quedaba toda la clase, entonces baja un poquito, pero está en el promedio de lo que dice Moodle. ¿Ya, jóvenes? ¿Cuándo varía? Cuando ha habido un error de Moodle en la asistencia, o cuando ustedes se han inscrito y no podían entrar a Moodle.
ahí va a ayudarles a nivelar esa O sea, calificación. ¿va a nivelar o Va a va a nivelar. mejorar? Va a Porque yo tengo nivelar. 75 en asistencia a ingenieros y no me faltaba una clase, digamos. Exacto, va a nivelar, va a mejorar. ¿Ya? Ah, ya. Dependiendo de la respuesta que ustedes den, va a mejorar. ¿Ya, jóvenes? Ya, eso les quería mostrar. Y ahorita continuemos viendo más ejemplos de composición de funciones mediante las operaciones entre funciones. Ya, a ver acá. Voy a proyectar y vamos a continuar. Entonces vamos a ver ahora ejercicios. Vamos a ver ejercicios. Y mientras vemos los ejercicios, yo voy a atender algunas consultas que tengan sobre las notas que tenemos. La primera. La de más abajito, Luis. La segunda. La que está La aquí, división. La división. Ya, a ver, voy a inventarme aquí. La G más I de X. ¿Quieren que haga la división? Y Sí, ingeniero. poner Sí. acá. Un momento. ¿Cuál de las divisiones quieren que haga, jóvenes? ¿Cuál quieren que haga? La 4. La 4, la más fácil me han escogido. Muchas gracias. Se ve difícil. Entonces, ahí está la 4. ¿Ya? Arriba tengo que escoger, tengo que colocar lo que es la función f de x. Todas estas las voy a escribir de color azul para que nos demos cuenta. ¿Ya? Ahí están de color azul. Entonces, en la 4, en el numerador coloco lo que es y de x. ¿Dónde está y de x? Aquí está. Raíz de 5x. Lo copio y lo pego. A ver, les dije, tengo que colocar aquí y de x. La función y de x. Y en el denominador coloco la función f de x. La que me dice aquí que tengo que hacer y entre f de x, entonces arriba en el numerador coloco y de x y en el denominador coloco f de x. Entonces yo continúo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente, en el numerador coloco lo que es y de x. Y de x es igual a raíz de 5x y lo coloco en el numerador. En el denominador, ¿qué tengo que colocar? 9 a la X a la cuarta menos 25. ¿Cuál es? Entonces, F, ¿no ve? sí, Claro. 9x a la cuarta, Lo eleva al cuadrado, ingeniero, todo. perdón. Lo eleva todo al cuadrado, ¿no? 9x al cuadrado menos 25. ¿Eso me dicen? Yo pienso que se eleva todo al cuadrado. Ese va ahí. Bueno, ¿cómo se hace la división? ¿Qué les dije que hay que hacer para la división, jóvenes? Primero, factorizar el LCM, numerador. factorizar, Y el segundo paso es simplificar. simplificar. Entonces procedamos. ¿Se puede factorizar algo en el numerador? No, pero En el denominador, sí. Ya, entonces factoricemos el denominador. no lo podría elevar al cuadrado, porque Si lo entre elevamos al 3 es cuadrado, 9, si elevamos al cuadrado, vamos a arruinar todo. anula raíz, Arruinaríamos todo. ¿Ya? ¿sí? Entonces, solo factorizar. No podemos elevar al Ya, cuadrado. Si elevamos al cuadrado el de arriba, también elevamos al cuadrado el de abajo. claro. Y tendríamos que elevar al cuadrado el que está a la izquierda de la igualdad. Es decir, esto. Y se volvería otra cosa. No podemos Ah, hacer eso. ¿Ya? Entonces, a en el simple vista denominador, pareciera eso, ¿no? sí. En el denominador vamos a nosotros factorizar en dos paréntesis. En el primer paréntesis colocamos, bueno, como primer término, como
¿Se puede factorizar el denominador o no, jóvenes? Sí, ingeniero. Y diferencia de cuadrado. Como diferencia de cuadrado. La raíz del primero, la raíz del primero como primer término en los dos paréntesis. Raíz de 9x a la cuarta es 3x Cuadrado. cuadrado. Eso se coloca como primer término en los dos paréntesis. Ahí está. Ahora, como segundo término se coloca la raíz del otro. Raíz de 25 es 5. En un paréntesis sumando y en el otro paréntesis restando. Listo. Ahora, ya tenemos factorizado el denominador. El numerador está factorizado. Podemos simplificar un factor. ¿Hay un factor que sea exactamente igual al de arriba? No. ¿No? No. No, Entonces ahí son diferentes. decimos, ahí termina, ingeniero, ya no se hace nada más. Y listo, ya dividieron. Fin. Fin. Lo que pueden hacer luego también es esta. A ver, aquí quiero que hagan f entre g de x. ¿Ya? Ahora quieren que haga una de esas. ¿Cuál más quieren que haga? A ver, jóvenes. Ahora ya que sea multiplicación, pues. El que tenga logaritmo. Sí, la H. Tenga El H. 6 sería el ¿Cuál 6. quieren? ¿El primero El 7. o el 7? ¿El 7? El 7. Muy El bien. 7 El es 8. último. El 8 mejor. También el 8. El que quieran. El 8 mejor. Ah, ¿verdad? El 8. El 8. El que quieran. Listo, El jóvenes. 7. Ahora, El les 8 mejor. recomiendo algo. No Está. tengan miedo y no tengan flojera y van a poder hacer todo. ¿Ya? H por I. Entonces tenemos que escribir la función H de X por la función Y de X. ¿Ya? Entonces yo voy y me copio. H de X es 3 logaritmo de 2X. Ya está. Es una función trascendental. Va más allá. Ahí está. Y dije para la multiplicación colocan dentro de paréntesis. Lo colocamos dentro de paréntesis. Está. Y en otro paréntesis colocamos. En otro paréntesis colocamos a la otra función. Y de x que es raíz de 5. Esa me la copio. Ahí ya está. Copiada. Ahí. Listo. Ya está. Ahora, multiplicamos cada término del primer paréntesis con cada término del segundo. ¿Cuántos términos hay en el primer paréntesis? Son los que están separados por sumas y restas. ¿Cuántos términos hay? 2. 2. Ustedes ven dos. ¿Hay sumas Uno, o uno. restas Solo acá? uno. Solo hay uno. En el segundo paréntesis, ¿cuántos términos hay? 1. Solo uno. Pero hay un producto en el primero, si hay 3 por logaritmo de, X, de 2X. Es un solo término. ¿Uno solo? Un solo Pero no término. lo separa un signo, pues. Si separa signos, recién hay varios términos. Este tiene dos términos. Este tiene dos términos. Este tiene un solo término, que es una función trascendente, pero es un solo término. ¿Saben cómo se multiplica, jóvenes? Les he dicho. Primero los signos. ¿Qué signos tiene el primero y este? Positivo. Positivo los dos. Positivo. Entonces, positivo es el resultado. Ahora, multiplicamos las constantes. 3 por, ¿qué constante hay ahí? 1. Uno. 3 por 1, 3. Listo. Luego, multiplicamos. ¿Qué más hay? El raíz de 5x. Lo copiamos tal como está. Raíz de 5x. La copiamos tal como está. Y todo eso por logaritmo de 2x. Y no se asusten. Ahí terminó. ¿Ya? Se volvió una función distinta. Ya no es solo h, ya no es solo y,
Es esto, es una mezcla, pero a través de la multiplicación. ¿Ya? Ingeniero, ¿y hubiera un problema si se pone primero coeficiente 3 por logaritmo 2x y la raíz de último? No habría problema, no habría problema. Pero mejor pongámoslo aquí adelantito. Las trascendentales como el logaritmo, pongámoslo al final. Los senos, cosenos, tangente, logaritmo, escribámoslo al final y las demás pónganlas primero. ¿Listo? Ya. Ahora, miren acá. Una más les voy a mostrar. La función. Les voy a mostrar la función f más y de x. ¿Ya? ¿Cómo se hace esa función, jóvenes? ¿Cómo se hace esa operación? ¿Cómo se hace esa operación? Lo que tienen que hacer es escribir primero la primera función que aparece, el signo más, y la segunda función, y de x. Entonces, me copio tal como está f de x. Aquí está f de x. Copiar. El signo más. Y luego copio y de x. Y de x está acá. Copiar. Listo. Ahora, ¿qué más podemos hacer, jóvenes? Tendría que ordenar Solo la ordenar. relación de X. Ordenar. Si no hay términos semejantes, no se puede hacer nada más que ordenar. Entonces ordenamos 9x elevado a la cuarta Más raíz. más raíz de 25, digo, más raíz de 5x menos 25. menos 25. Y ya está resuelto. ¿Listo? Si no hay términos semejantes, no se hace nada más. Hemos obtenido una función distinta a lo que es solo f de x, distinta a lo que es solo y de x. Ya está. Si nos dicen, sume la función logaritmo más coseno más seno más 3x al cubo y ninguno tiene términos semejantes, es como si les dijera, recuerden lo que les decían sus profesores de colegio, ¿qué pasa si suman 5 manzanas más 3 naranjas más 2 papayas? ¿Cuánto es el resultado? 5 naranjas más 2 manzanas más 3 papayas. ¿Cuánto es? 5 naranjas más 5 2 naranjas manzanas más Lo 3 mismo. manzanas. más Lo 2 mismo, papayas. No A vayan ver. a decir jugo, ¿no? Díganme cuánto es. 5 naranjas más 3 manzanas más 2 papayas. ¿A qué es igual? 5 manzanas, 3 papayas y... 3 no me naranjas olvidé. más 2 papayas va a ser es el Pero resultado. más. No olviden el más. 5 Ah. manzanas más 3 papayas, más 3 manzanas más 2 papayas. Listo. No pueden hacer nada más. ¿No es cierto? No me pueden decir 5 más 3, 8 más 2, 10. ¿10 qué cosa? No, no hay. Me dicen nomás 5 naranjas más 3 manzanas más 2 papayas. ¿Ya? Si no hay términos semejantes, los dejan nomás con la suma. Ahora, entre el f y g, sí vamos a poder simplificar. A ver, vayan haciendo. A ver, ahora sí. Vayan jóvenes ustedes resolviendo los demás y me dicen si tienen algún problemita. ¿Ya? Si es que tienen algún problema, me avisan, pero para decirme eso me tienen que resolver primero los ejercicios. Voy a poner pausa y voy a atender ahora sus consultas. ¿Ya, jóvenes?